Tenemos aquí en nuestro estudio al abogado, dirigente político y presidente del movimiento Conciencia Nacional, Emmanuel Esquea Guerrero, con quien vamos a hablar del tema del momento, del que nos mueve ahora mismo, y es la política. Buenos días. Buenos días, Susana, Adalberto, buenos días a los amigos televidentes. Aquí estamos a la orden de ustedes. ¿Cuál es su pronóstico para las elecciones las elecciones tanto municipales como nacionales? Mira, antes que un pronóstico, yo quisiera expresar una preocupación. Yo los oí a ustedes hablar hace un momento de un concurso auspiciado por la Presidencia de la República y para la compra de electrodomésticos. Pero hay otro para la compra de alimentos de 500 millones. En total, los dos suman unos 900 millones de pesos. Y eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Ese es un concurso que se va a cerrar en marzo para adquirirlo, esos equipos electrodomésticos y esos alimentos que las comunicaciones señalan expresamente que son para donativos. Es decir, que estamos hablando que en el mes de abril se van a adquirir esos equipos y esos alimentos y las elecciones son en mayo. Obviamente que estamos hablando de una nueva forma de compra de votos. Ya no es la compra de votos por los 500 pesos, sino es el trueque. Ahora vamos al trueque. La forma primitiva de hacer negocio. Yo te voy a dar un electrodoméstico, yo te voy a dar una funda de comida, una caja de comida, pero tú vas a votar por el que yo diga. Y eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante porque precisamente el gran fraude en materia electoral no es el algoritmo, la transmisión de data. No, el gran fraude está ahí, en la compra de conciencia. Y lo que anteriormente era los 500 pesos, en una forma vulgar, si se quiere, del individuo que se paraba en la fila del centro de votación y compraba la cédula, o que le daba al individuo para que votara a cambio de darle la contraparte otra después del voto, hoy en día es electrodoméstico. Pero hay otra modalidad también, que es la famosa nominilla, que oí al presidente decir que había un padrón eléctrico, decía él, automático, le ponía un calificativo ahí, inteligente, peor todavía. Un padrón inteligente, esa es una forma de decirle a los empleados públicos, bueno, señores, nosotros vamos a tener la información, como de hecho la tienen, de quién votó y quién no votó y por quién votó y por quién no votó. Lo cual no es cierto. ¿No es cierto qué? Que puedan determinar por quién vota la gente. Eso es metiéndole miedo. Pero sí llevan el control de quién votó. Llevan el control primero de quién votó y segundo, eso está por verse de que no pueden ver por quién votaste o no votaste. Porque ese sistema que hay nuevo ahora del voto electrónico todavía no se ha aclarado bien la situación. Porque yo he estado preguntándome, si yo voto en una pantalla y esa pantalla imprime un voto, que es el que yo he hecho en la urna, entonces hay un listado que se sabe el orden de votación y ese voto de alguna manera tiene que reflejar la hora y el orden en que se votó. Yo no he visto los votos todavía, ese es parte del gran problema, que nadie ha visto nada, nadie sabe nada. Si vamos a un blind date, como dicen los americanos, una cita así, que nadie sabe lo que se va a encontrar ahí ese día, por lo menos. Yo no voté en la convención pasada, no sé cuál es el mecanismo que se va a utilizar, pero ni los mismos partidos políticos tienen claro cómo es el modus operandi. Mira ahora mismo, ayer se retiraron unos candidatos, o se retiró un candidato y unos regidores lo siguieron. Entonces, y los hicieron seguir. Pero esa boleta está impresa. Entonces, ¿qué va a pasar con esos votos?
¿Se van a anular? Deberían de anularse, entiendo yo. Pero hay quienes están diciendo que esos votos habrá que sumarse al que ellos van a apoyar ahora, que dicen que es al otro candidato. No. Bueno, la ley es clara. Pero la ley es clara, pero la ley aquí la está interpretando la Junta a cada rato de manera diferente. El Tribunal Constitucional ha tenido que llamar la atención y el Tribunal Electoral. De manera que el que la ley lo diga no significa que se va a aplicar así. Entonces, todo eso es preocupante. Cuando tú tienes, o ustedes tienen, todos tenemos, un presidente de la República que se para en Santiago y dice, no hay manera de que el PLD pierda. O en la boca de un presidente de la República que está diciendo eso y que además está demostrando con hechos que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Ahí están esas 2 órdenes de compra de casi 1.000 millones de pesos en electrodomésticos y en alimentos. Eso no es cualquier cosa. Entonces, utilizando los recursos del poder, utilizando cualquier mecanismo, por ilegal que sea, para tratar de imponer una candidatura o para ganar unas elecciones. ¿Y logrará imponerla? Entonces, ahí es donde está el asunto. ¿Quién es el organismo o quiénes son los encargados de hacer que eso no suceda? Primero está la Junta Central Electoral, que la ley la dota de facultades para tomar medidas que impidan esos hechos. ¿Hasta qué punto la Junta va a responder? Hace tiempo que se hizo una denuncia, algunos partidos de oposición pidieron a la Junta que tomara decisiones y medidas contra el activismo del presidente de la República y de los síndicos locales que están inaugurando obras que están prohibidas. Tú lo decías hace un momento ahí. Hay un plazo en que se prohíben las inauguraciones y las actividades políticas de parte de los funcionarios públicos y del gobierno específicamente. La Junta interpretó eso diciendo que era en las horas de ocio. Si era en hora de ocio, se podía hacer política. Es decir, que el presidente de la República deja de ser el presidente de la República de las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y los síndicos, y los regidores, y los ministros también. Ahí está también el uso de los recursos del Estado, porque claro, entonces siguen utilizando los vehículos del Estado, el combustible del Estado. Y todo lo que significa la parafernalia del poder, todo lo que significa la representación que eso da, porque no es verdad que el presidente de la República o un ministro a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana deja de ser ministro ni deja de ser presidente. Y su influencia y su maquinaria y toda la estructura que tiene gubernamental al servicio de un candidato determinado cesa. Eso no es verdad. Entonces, definitivamente hay un desequilibrio. Entonces, yo decía que primero está la Junta Central Electoral, que está llamada a frenar ese activismo. Y después están los propios partidos políticos de oposición, vamos a llamarle así, que deben de exigirle a la Junta. La ley establece disposiciones muy claras. El presidente de la República no es candidato, obviamente, pero su partido lleva candidato. Entonces, si el presidente de la República viola las disposiciones de la ley, a él no se le puede imponer ninguna sanción que conlleve una restricción a su elección, porque él no es candidato. Pero debe de imponerse entonces al candidato de su partido. El candidato en favor de quién él está actuando, porque ahí se produce una solidaridad entre el presidente y ese candidato. Y la solidaridad te compromete pasiva y activamente. Pero hemos visto alguna disposición. No hemos visto nada de eso. Lo que hemos visto es una especie de dejar pasar, de hacernos el tolerante, y así. Eso me preocupa a mí. Ya. Bueno, usted creo que no está inscrito en el Partido Revolucionario Moderno, pero sí le está apoyando en este proceso de ahora. Yo estoy apoyando al candidato Luis Abinader, sí. Abinader. No soy de ningún partido, me quedé fuera hace tiempo, ya la época del partido pasó, pero... Después de tantos años en la militancia. Sí. Pero ¿está dispuesto a volver o no? No. Ya la época del partido político de mi edad ya no tiene sentido. ¿Por qué apoya a Abinader? Creo que es el mejor candidato. Primero hace falta un cambio. Hay que definitivamente ponerle coto a este régimen de 20 años que hemos estado sufriendo, que ha corrompido la sociedad, pero en lo más mínimo. Uno no se imagina. A veces uno quiere no imaginarse
siquiera las cosas que están sucediendo en este país. Es una corrupción terrible. Aquí el narcotráfico corrompido, las estructuras amplias de la población en todos sentidos, sobre todo las gubernamentales. La corrupción ha ido haciendo metástasis en todos los segmentos de la vida nacional. Esto es una cosa escandalosa. Aquí ya la gente piensa que el peso es el patrón es el peso, ya la ética, la moral, la religión, los principios, los valores. Eso no vale nada. Aquí ya nada es nada, como dice el campesino y el hombre de la calle, y todo es todo. Aquí todo depende que si el gobierno quiere que sea algo, es algo. Si quiere que no sea nada, no es nada. Entonces así no se puede, porque los gobiernos no están para imponer cosas, sino para sugerir y de alguna manera hacer que la ley se cumpla, pero no para violarla. Hay dos cuestiones fundamentales. La primera es si la oposición efectivamente puede alzarse con el triunfo, tanto en las municipales como en las congresuales. Las encuestas le dan la ventaja, pero no hay que subestimar el poder que tiene el partido de gobierno con el Estado en sus manos también. Y segundo, si en el Estado ya en sus manos la oposición puede entonces hacer frente a toda esa realidad que usted está señalando. Lo primero es que yo creo que se va a producir un cambio a pesar de las actuaciones ilegales del gobierno, a pesar de todos esos abusos y atropellos que el gobierno hace para imponerse. Yo no me quise referir a los bonos, me quedé solamente en los electrodomésticos y en los alimentos. Pero ¿y qué decir de esos 245 mil millones de dólares que colocaron en bonos recientemente el gobierno con una ley inconstitucional? Que nosotros inclusive, Conciencia Nacional, que voy a aprovechar, el coordinador de Conciencia Nacional es el ingeniero Eligio Santaella, yo soy miembro. Conciencia Nacional interpuso una acción ante el Tribunal Constitucional que se va a conocer próximamente. Y el gobierno no le hizo caso a eso. El gobierno cogió y colocó esos bonos y comprometió a dos instituciones internacionales, a JP Morgan y al Paribas de París, para que colocaran esos bonos en el mercado internacional. ¿Y qué sucedería si el Tribunal Constitucional decide que esa ley que aprobó o que emitió o que permitió que se emitiera, que autorizó esos bonos es inconstitucional? ¿Qué sucedería? ¿A dónde quedaría el país? ¿Por qué este gobierno no le ¿Y usted tiene esperanza de que eso pueda ocurrir? Yo creo que sí. Yo creo que el Tribunal Constitucional tendrá que hacer su papel. Aquí llegó el momento en que cada uno tiene que hacer su papel. Y el que se quiera hacer cómplice del gobierno, porque se haga cómplice, ese es su papel. La historia va a juzgar aquí a cada uno, porque nosotros no estamos inventando nada. Para darles a ustedes un ejemplo muy sencillo, miren. La Constitución de la República dice en su artículo, creo que 84 y 98, no soy muy bueno para los números, por eso no estudié matemáticas, que las leyes deben ser discutidas en 2 oportunidades. Sin embargo, ambas leyes, las dos, la ley 506, que aprobó el presupuesto nacional, y la ley 512, ambas del año pasado, 19, fueron aprobadas por la Cámara de Diputados con una sola discusión. Pero no que me lo digo yo, sino que consta en el acta, donde el presidente de la Cámara somete a votación de los diputados presentes, que eran todos peledeístas, de Danilo, porque hay peledeístas que no son de Danilo, somete una moción para que se libere de discusión esa ley. Y aprueban una resolución liberando de discusión y aprueban inmediatamente la ley sin discutirla. Eso es violatorio de la Constitución. Es una cosa elemental, porque eso no me lo inventé yo. Eso lo pusieron los peledeístas que hicieron esa Constitución espuria, mala, que yo he criticado siempre, pero esa es la que tenemos. Entonces, ellos mismos hacen su ley y después ellos mismos la violan. Doctor, si se produce el cambio, como usted afirma que va a ocurrir a partir del 16 de mayo. Mira, es justo y necesario
en la iglesia, en la misa, hay una parte que dice, es justo y necesario, es justo y necesario, el cambio es justo y necesario. Ya. Y parece que una gran parte de los dominicanos lo entienden así. Si eso se produce, ¿cuáles serían las acciones fundamentales que habría que hacer en la sociedad dominicana para, bueno, hay una coalición que habla de regeneración nacional, para encauzar el país por senderos correctos de desarrollo y bienestar? Este país tiene que enderezar el rumbo. Ese es un símil que se usa muy a menudo cuando las cosas van mal. Porque por el rumbo que vamos a llegar al desastre, al caos. Porque el país no va a poder resistir. Primero, un endeudamiento terrible que hay. Y segundo, una corrupción rampante. Entonces, pero además hay una serie de leyes que hay que modificar, que yo los oía a ustedes hablando de eso, y que el Congreso parece que ha hecho algunos intentos ahora recientemente. El caso de la ley de seguridad social, de los beneficios de las aseguradoras, de las previsoras, las que manejan los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Pero independientemente de esa parte legislativa, el día pasado oía yo y leía en la prensa que el expresidente Fernández estaba invocando, y el propio presidente del Tribunal Constitucional también, que había leyes que debieron ser aprobadas porque la Constitución lo establecía y no han sido aprobadas. Fíjate, esa Constitución es del año 2010, tiene 10 años. Y hay leyes, por ejemplo, la ley del referéndum, esa ley no se ha aprobado. Y la Constitución manda que debe haber una ley de referéndum, pero no le conviene, entonces no se ha aprobado. Y otras leyes más. Pero independientemente de la parte normativa que habrá que en su momento revisar y corregir y enmendar, hay la parte de la ejecución, la parte práctica, si se quiere. Ciertamente aquí hay que producir una regeneración, porque es que ya la concepción de gobierno ha desaparecido. Gobernar es gobernar bien, es hacerlo bien, gobernar. Nadie gobierna mal. La palabra gobierno indica dirigir bien, no dirigir mal. Pero aquí la concepción es, gobernar es aprovecharme de las circunstancias en mi provecho. Gobernar es en interés de la comunidad, de la generalidad de la gente. Aquí yo voy a un cargo de enriquecerme. Yo hago, eso es propiedad mía. Aquí hay personas que tienen, qué sé yo, 8 o 10 años al frente de un ministerio. Eso es de ellos. Eso es de ellos. Hay familia entera. Y después familia entera que son parte del gobierno, una cosa pero la monarquía está en decadencia, miren lo que está pasando en España y en Inglaterra, etcétera. Y aquí no, aquí queremos establecer una monarquía fáctica, diríamos, porque somos del partido, y entonces hay que darle prebenda, hay que darle concesiones, hay que permitir que la gente viole la ley porque es del partido. Entonces, con la justicia, ¿qué hacemos con la justicia? La justicia tiene necesariamente que reencauzarse. Hay diríamos, dos ramas de la justicia. Una es la rama del Poder Judicial, propiamente dicho, que es la Suprema Corte y los tribunales. Y la otra es del Ministerio Público, que ambos forman la justicia, pero son poderes independientes, porque uno depende del Poder Ejecutivo. Aunque últimamente se le ha ido dando mucha independencia al Ministerio Público. Entonces, ambas requieren grandes modificaciones, por lo menos en su comportamiento. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, aquí se aprobó una ley, no recuerdo la fecha, que establece la ley orgánica del Ministerio Público. Pero esa ley tiene un reglamento, no se ha hecho ese reglamento. No hay un reglamento de escalafón del Ministerio Público. Eso es al que le dé la gana al Procurador General de la República, junto con lo que se llama el Consejo del Ministerio Público, favorecer a uno o desfavorecerlo, pero no hay un régimen de ascenso, un escalafón, un régimen que se tenga en cuenta la eficiencia, la dedicación, la honradez inclusive de los miembros del Ministerio Público. Eso es, me caíste bien, yo soy procurador, tú me caíste bien, yo manejo y te pongo fiscal de X lugar. No yo quiera, para no mencionar nombre específico ni lugar específico, porque ese no es mi caso. Pero
o no es mi propósito, pero definitivamente así es que se está manejando. Tenemos un Procurador General de la República que él ve para donde él quiere ver. Para él no existen los codinomes o codinomes, como se llama eso de Brasil, que tienen que ver con el soborno de Odebrecht. Eso no existe para él. Y Alicia Ortega lo dijo en un programa de televisión y todo eso, y él no se ha preocupado, eso no existe para él. Para él hay gente que fueron mencionados en ese reportaje, y él los llamó y los interrogó y no tomó ninguna medida. O sea, una Ni cosa... informó tampoco de medida. ¿Perdón? Ni tampoco informó qué pasó. Ni tampoco informó. No, porque eso es un coto cerrado. Entonces, últimamente hemos visto inclusive escándalos en que hay familiares mezclados. Son cosas, pero que en cualquier país del mundo... Mira, le voy a poner a ustedes un caso lamentable. En el año 1968, yo pasé por París. Yo fui a una conferencia que había en Ginebra, hice escala en París, año de gobierno de don Antonio Guzmán. El embajador era mi compadre, yo hice una escala y me pasé un par de noches en París. Levanto el periódico Le Monde y lo veo, algo que me sorprendió. Un ministro de esa época, que era Pompidou, el presidente, se suicidó porque a él lo mezclaron en un escándalo de corrupción en el que él no tenía que ver nada, pero el solo hecho que su nombre estuviera ahí, él se suicidó. Y dejó una carta y dijo, señor, yo soy un hombre que pelea por la resistencia francesa. Yo no puedo permitir que mi nombre esté tomando... En Perú se suicidó también un expresidente vinculado al caso de Bueno, ese Odebrecht. tenía un expediente, Sí. pero este no tenía expediente. Un fiscal lo mencionó y después se comprobó que no tenía que ver nada. El hombre, por vergüenza, se suicida. Entonces, aquí pueden decir lo que quieran. Aquí nadie ni siquiera sale a defender su nombre, porque por lo menos no te suicides, pero sale a defender tu nombre. Entonces, muy pocas son las personas que aquí recurren a la defensa de la honra propia. Pero ha dejado usted fuera un órgano importante y es el Consejo de la Magistratura, donde de hecho el año pasado hubo un escándalo y que ha sido siempre cuestionada la manera en que se escogen los miembros de las altas cortes allí. Sí, el primer vicio del Consejo Nacional de la Magistratura no es un vicio, diríamos, inmanente al Consejo, sino es un vicio como consecuencia de la práctica política. ¿A qué me refiero? Danilo Medina controla el Consejo Nacional de la Magistratura por un asunto fáctico, jurídico también, pero como consecuencia del manejo político. ¿A qué me explico? Danilo Medina nombra al Procurador General de la República, que es miembro del Consejo. Y que no es independiente. Y que el que lo nombra no puede ser independiente. Sí, digo, esto es importante enfatizarlo porque en muchos países No es independiente, es correcto, es verdad. Y no lo elige el presidente. Exactamente. Entonces, su partido es el que pone al presidente del Senado. Y tiene representación. Su partido pone al presidente de la Cámara de Diputados. Su partido pone al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese mismo consejo que lo designa, donde él tiene mayoría. Entonces, ahí hay dos, diríamos, que son independientes en el consejo, que son el representante del Senado y el representante de la Cámara de Diputados, que son de partidos de la oposición. Y hemos visto cuando se reunía el consejo aquí, que iba un senador del PRM y una diputada del PRM, que representaban a la oposición. Pero entre 8, 2 no hacen mayoría. Claro. E inclusive se dio el caso... Pero no siempre ha sido así, porque en el 97, cuando se hizo la primera sesión del Consejo de la Magistratura, la composición era muy diferente. El presidente de la República estaba en minoría. Claro. Y se dice que por eso se pudo impulsar un proceso de reforma. Fue consensuada la escogencia de los jueces del primer tribunal electo o designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, fue consensuada. Ahí salió Subero Isa presidente. Claro. Y fue un consenso de partidos que hubo. Y posteriormente después hubo 2 jueces que salieron. Hipólito era presidente, Hipólito le dio uno al PLD y cogió uno para él y dio otro. Así fue que se produjo el asunto. Y después, las otras veces, el Consejo Nacional de la Magistratura se dio un caso con don Leonel y ahora se dio un caso con don Danilo, en que se manejó ahí con llamadas vistas públicas, pero todo el mundo sabía quiénes estaban predeterminados y preseleccionados ya. Sí.
por favores políticos, o por vinculaciones políticas, o por amiguismo, y a veces por talento también, porque eso no tampoco, hay muchos jueces capaces, yo creo que algunos merecen, quizá la mayoría merecen su cargo, yo no cuestiono eso, pero hay la injerencia política del Poder Ejecutivo es determinante en el actual Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, se nos terminó el tiempo. Qué pena, Lamentablemente, sí, qué pena. Pero muchísimas gracias, Emmanuel Esquea Guerrero, por haber aceptado nuestra invitación y seguiremos atentos a lo que pase. Estamos a 11 días ya de las elecciones municipales y a menos de 3 meses de las nacionales. Hay que darle seguimiento a esas órdenes de compra de electrodomésticos. Sí. Y hay que darle seguimiento a las nominillas. Y hay que darle seguimiento a la compra de votos y de conciencia, porque por ahí es que... Ese es el fraude que usted dice. Esa es su amenaza. No hay manera de que yo pierda. Bueno, así es. Así que pausamos y volvemos en un momentito con más aquí en Uno más Uno.